todavía. Entonces, no he tenido break porque ayer tuve los nenes por la tarde. Y yo miré. Créeme que cuando tengo los nenes por la tarde no hay break. Vamos a hoy continuar el capítulo 2 que comenzamos la semana pasada a manera de repaso. La semana pasada llegamos a los 11 versículos donde el apóstol Pablo demuestra su preocupación por la iglesia. Una preocupación que tenía era la unidad de la iglesia, donde en el versículo 2 dice que todos sientan lo mismo, que tengan el mismo amor, que estén unánimes y tengan una misma cosa. Y examinamos cómo es posible que esa unanimidad iba a ser lograda. Hablaba de que, y preocupado, que sea una iglesia unida, y eso la semana pasada, donde evitar de lo que ocurre en el mundo no ocurra en una congregación, donde el mundo a veces hay muchas diferencias, donde en el mundo hay muchas veces diferencias, ya sea de direcciones, uno quiere una dirección, uno quiere ir en otra, mucho tug of war, donde hay muchos jalones de poder, donde hay muchas agendas escondidas, donde hay facciones, donde hay divisiones, donde hay hasta peleas en religiones, y que hay y no permitir que entonces las experiencias que hemos tenido en el mundo, las experiencias que quizás hemos tenido con la familia, donde muchas veces ese es el medio ambiente que una persona quizás se ha criado, y entonces no permitir que ese medio ambiente también uno la traiga dentro de una congregación, que lo traiga, sino permitir que el Señor pues regenere y transforme y cambie esas tendencias, esas predicciones en nuestras vidas. Y el versículo 3 mismo, que no hagan nada por contienda, ni vanagloria, etc. Y entonces comenzó a hablar de que nada, solamente me da repaso, de que entonces, si es que hemos sido aculturados, hemos sido criados en un medio ambiente donde el poder es lo más importante, donde el prestigio es lo más importante, la posición, buscar la admiración, donde el egoísmo era el diario vivir, donde uno siempre buscaba el bienestar propio, donde uno siempre buscaba ser servido, donde sus propios intereses eran el valor máximo en la vida de una persona, donde tiene una buena reputación, o donde yo sea glorificado, donde la persona sea glorificada, exaltada, admirada, donde quizá uno viene un medio ambiente así, que uno tiene que, una de las cosas que vemos que el Señor opera, comienza a transformar eso la vida de una persona. Y muchos dirán, bueno, quizás no es así en la iglesia y tengo que ver un ambiente que es así. Y uno tiene que no permitir que el ambiente donde tú estés, que quizás en una congregación quizás no nos comportamos así los unos con los otros, pero tienes que cuidarle cuando regreses a una familia, cuando regreses a un negocio, cuando regreses a un trabajo, cuando regreses a una comunidad, donde quizás el poder, el prestigio, la posición, donde el éxito es lo más grande que ellos valoran, que no seamos infectados con lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. ¿Ven? Que no seamos como la piel, como la semilla que cayó entre los espinos, que entonces ahogó por el afán de las riquezas, etc. Y de cómo entonces vino, cómo es posible que podamos entonces volver que la humildad, el estimando a otro, el bienestar de otro, el amar a Dios, el amar al prójimo, el ser imparcial, el considerar los intereses de los demás, el que se sea glorificado, debe ser lo más importante en nuestra vida, que sea el valor máximo en nuestra vida. Y entonces, y permitiendo que eso suceda en nuestra vida, entonces seamos transformados y mantener esa transformación de una iglesia unida. Que hagan 2 o 3, una iglesia unida. Que hagan 2 o 3 mil, una iglesia unida, unánimes. Y dejamos la semana pasada cómo es posible, el apóstol Pablo entonces da la prescripción de cómo es posible entonces lograr esa unidad que él estaba prescribiendo a ellos, de que estén unánimes, una sola cosa, etc. Y lo que lo dejamos la semana pasada es que tengamos la misma mentalidad del Señor. Cuando hablamos de la mentalidad del Señor, de que todos
entonces lo que estaba en la mente de Cristo, al él, la actitud, al Señor dejar su gloria, al Señor dejar la posición, el Señor dejar el prestigio, el Señor dejar todo lo que el Señor tenía cuando estaba en su gloria preexistente, que se vació de él y tomó forma de esclavo, tomó forma de siervo, donde estuvo dispuesto a dejar todo eso por amor a nosotros, de entonces presentarse como el sacrificio perfecto delante de Dios. Y no solamente eso, por medio de él tener el perdón de pecado, y por más todavía, que por medio de él ser perfeccionados, que por medio de él que las adicciones se rompan, por medio de él que los vicios se rompan, por medio de él todo aquello que no permite que el propósito de Dios para nuestras vidas, que el diseño de Dios para nuestras vidas no se manifieste, que entonces se haga y que sea manifiesto en nuestras vidas. Y entonces vemos interesante, porque entonces habla aquí de que hay un proceso, ¿verdad? Un proceso donde a medida que entonces Dios quiere comenzar a afectar lo que está preexistente en nuestras vidas, para entonces transformarlo de manera que nuestra mente, no solamente nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros impulsos, sean conformados al de Cristo, que es nuestro Señor, nuestro Salvador. Porque nuestra vida siempre va a reflejar quién es nuestro Dios. Nuestra lengua siempre va a reflejar quién es nuestro Dios. Nuestros pensamientos siempre van a reflejar, aunque lo puedas esconder, no lo puedes esconder porque tu lengua, tu mente, tu corazón, tu espíritu te va a delatar verdaderamente quién es tu Dios. Y vemos aquí que a medida entonces que permitimos que la presencia de Dios nos permee y comience a transformarnos, ¿okay? Y vamos a ver hoy específicamente las marcas de que esa transformación se está desempeñando en la vida de una persona. Solamente algunas medidas de Filipenses, hay más, pero en Filipenses el apóstol habla de ciertas marcas de una manera directa o indirecta de que posee la persona o que el Espíritu Santo está buscando implantar si nosotros se lo permitimos. Pero ¿cuántos saben que una de las cosas que decía la maestra de escuela bíblica en Puerto Rico, que decía que el Señor es un caballero? Si tú quieres, Él puede. Pero si tú no quieres, al menos que el Señor tenga un propósito bien especial, pero si tú no quieres, Él no va necesariamente. Por eso que el Espíritu se contrista, por eso el Espíritu se entristece, porque quiere entonces poner su querer y que tú lo hagas, pero cuando resistimos, entonces resistimos esta transformación. Y esto no se trata de ser un miembro de una iglesia. Esto no se trata de estar en la lista de miembros, no se trata de estar en las asociaciones, no se trata de estar en los comités, no se trata, tú puedes estar en todo. Se trata de uno estar permitiendo que la mente de Cristo, lo más importante del Señor, las cosas que el Señor considera valora, que se vuelvan también en nuestros valores, en nuestras vidas. Que el Señor, de manera que el Señor ama a la gente, que la amemos nosotros. Que de la misma manera que el Señor fue obediente, nosotros somos obedientes al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la perfección que el Señor hace, lo cual nada más verdaderamente lo puede hacer. Una pregunta. Usted dice, o sea, el Espíritu Santo se contrista cuando uno no quiere seguir lo que, o sea, obedecerlo, y que es un caballero y que no va a obligar a uno. Correcto. Pero también usted dijo que cuando si Dios tiene algún propósito, entonces como que ciertas circunstancias van a ir a nuestra vida para que nosotros lo aceptemos. Sí, una de las cosas, ejemplo, hay dos circunstancias que vienen a mi mente. Número uno fue Jonás. Jonás tiene un llamamiento de Dios de llevar su palabra. Pero en este caso Dios, yo creo que lleve la palabra a Nínive. Y por razones ya sea porque no quería que llevara la palabra, porque si no le lleva la palabra, entonces el juicio de Dios caía, sea por prejuicio, sea por las razones que sea, vemos que resistió el llamamiento de Dios, resistió la dirección de Dios, resistió como Dios lo quería utilizar, y a consecuencia, oyendo por un lado, entonces ahí se que cayó un pez, tuvo 3 días, y dijo, ok, Señor, como tú quieras, donde lo mismo con el apóstol Pablo, que a pesar de que él creía que estaba sirviendo de lo que estaba haciendo, se encontró con Dios el camino y dijo, dura esta cosa contra el aguijón. Lo mismo con el apóstol Pedro, donde quizás también, donde él todavía tiene un prejuicio de llevar esa palabra a los gentiles, y le da la visión y le dice,
no llames inmundo lo que yo he santificado. Cuando decimos que, por eso es que cuando nosotros resistimos y Dios tiene un propósito con nuestra vida, Dios tiene maneras de derribar esa resistencia a lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nuestra vida. Eso es diferente a que uno pues se aferre a una vida de pecado. Eso es diferente. Y aún así Dios lo puede quebrantar, especialmente si tiene doble vida. Que una persona en la vida pública es una cosa, la vida privada es otra. Y Dios tiene un propósito con nuestras vidas, tiene también maneras de quebrantar de manera que ese propósito cumpla en nosotros. ¿Okay? Por eso que habla la palabra de contristar, donde quizás Dios espere que tú reacciones de una manera y sigues reaccionando a la manera antigua. ¿Okay? Donde Dios quizás ofendiste a alguien y el Espíritu te está instigando o moviendo o provocando que vayas a pedir perdón por lo que hiciste, sea un hijo, sea una esposa, sea un compañero de trabajo, pero todavía el orgullo, ¿no? Yo no pido perdón, no puedo pedir perdón a nadie. Y si seguimos resistiendo y vas a una iglesia y te hablan de que vayas a pedir perdón y abres el devocional habla que vayas a pedir perdón. Y prende la radio y te sale una emisora cristiana que nunca la pone emisora cristiana, y el que está predicando que tiene que hacer. Y Dios sigue bregando porque número uno, la obra que comenzó quiere continuarla, pero nosotros tenemos que cooperar con lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Tenemos que ceder la voluntad a lo que es la voluntad del Espíritu que quiere hacer en nuestras vidas. Eso que me refiero, que cuando se contrista, cuando el Espíritu Santo quiere desempeñar una transformación en nuestra vida, nosotros cediendo a como nos está guiando que respondamos o actuemos, y la resistimos porque todavía estamos aferrados a aspectos de nuestra vida natural carnal. Eso es lo que me refiero. No necesariamente, ese ejemplo, hay casos obviamente que yo supongo que uno llega a un caso extremo como Judas, donde Judas, supongo que hasta en un momento Jesucristo lo miró y le dio oportunidad y cerró con él, hizo de todo, pero pues estaba empeñado en entregar al Señor. Así que aún así vemos al Señor todavía tratando con él, viendo a ver si cedía, y no fue así. Por más razones, porque también estaba profetizando, pero le dio oportunidad. Lo importante de esto, por lo menos quiero traer, es que no nos hallemos nosotros resistiendo algo que el Espíritu Santo nos está instigando a hacer. Eso es importante. Que nosotros no haya nada que esté resistiendo a lo que el Espíritu Santo desea que tú hagas en tu vida de soltero, en tu vida de casada, en tu vida de trabajo, en tu vida familiar, en todo el contexto, en tu vida privada, tu vida pública, tu vida secular, tu vida ministerial. Que no estés resistiendo un querer o un hacer, como ella mismo, que el Espíritu Santo quiere desarrollar y manifestar en nuestras vidas, que no lo estemos resistiendo, que no sigamos permitiendo rasgos de una vida carnal de antes operando, influenciando nuestras vidas, cuando lo que debe influenciarnos es el Espíritu Santo de Dios. ¿Dime? ¿Alguna otra pregunta? Pues entonces, Beatriz, si me puede leer el versículo 12. Sí. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino muchos más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ok, así que ya vemos que, habiendo ilustrado, si ven antes, habla de la mente que tuvo, en la actitud que tuvo en el Señor, y especialmente la vida interior que había en el Señor, que no solamente desempeñaba una vida que agrada a Dios, sino que también una vida que Dios exalta, que Dios resucita, y entonces, habiendo ilustrado todo lo que Jesucristo hizo y las consecuencias, que entonces Dios lo exaltó, etcétera, etcétera. Entonces dice: por tanto, entonces, habiendo visto lo que estaba en el Señor como un ejemplo que Dios quiere implantar en nuestras vidas, que también nosotros tomemos ese modelo y pedimos que el Espíritu Santo también nos transforme. Igual que el Señor exaltó al Señor,
que igual que Dios el Padre exaltó al Hijo levantándolo, que así también nuestro Jesucristo nos exaltará también a nosotros y nos levantará en nuestros cuerpos de la igual manera, si también tenemos esa misma actitud operando en nuestras vidas. De la manera que Cristo agradó al Padre, que entonces esa actitud hay en nosotros, que nosotros agrademos a nuestro Señor y Salvador. Que de manera que Jesucristo murió en obediencia, que también fue exaltado, que nosotros muramos y corramos nuestra carrera en obediencia, para que también nuestro cuerpo sea resucitado cuando Jesucristo venga, o que el Señor venga y nuestros cuerpos sean transformados. Y de la manera que entonces participamos de ese acto glorioso, es teniendo las mismas actitudes que ven el Señor, que también estén en nosotros. Y eso es lo que el Señor está buscando implantar, las mismas actitudes que están en Él, la misma vida, su imagen y semejanza, por medio de su Espíritu Santo, que nosotros seamos afectados y permeados de ellos en nuestras vidas. Si dice, por tanto, dice ocupaos. Mira. Ocupaos es una palabra que viene de la palabra griega katergasomai, y es un verbo, dice algo que resulta en algo, hacer algo preparado para algo, completar algo. Implica entonces que es una palabra, un verbo que significa completar algo. Significa entonces que esta salvación por medio de Jesucristo, que tú permitas que complete lo que esa salvación significa y afecta en nuestras vidas. Cuando el Señor, uno entregó su vida al Señor y comenzó entonces el proceso de justificación y santificación, primero ser tú justificado y santificado, comenzó un proceso que el Señor katergisomai, que busca terminar en ti. Y es necesario, si lo va a terminar en ti, que tú permitas que la obra del Espíritu Santo lo complete. Así que el Espíritu Santo está en parte de su obra, es completar la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Y por eso dice, ocupaos entonces, porque la salvación produce frutos. No se trata de ocupar la salvación de que tengo que trabajar para ser salvo. No. Lo que está diciendo es que porque eres salvo, eso afecta a tu fe. Lo estamos viendo, te afecta. Te afecta, porque ahora tú tienes una relación con el Señor, ahora afecta, comienza a afectar, infectar, el Espíritu Santo comienza a infectar, y ahora entonces la salvación no es algo pasivo, es algo activo, que entonces ahora por medio de tu relación con el Señor comienza a perfeccionarte en unas áreas, en toda tu ser, comienza a salvar no solamente tu alma, salvar tus manos, salvar tus ojos, salvar tu lengua, salvar tus oídos, salvar todos tus pies, donde tú vas, comienza a salvarlo todo. Porque cuando el Señor resucita tu cuerpo, resucita ¿qué? Todo. Así que cuando tú entregaste tu vida al Señor, le entregaste tus ojos, las cosas que tú miras, le entregaste tus oídos, las conversaciones que tú hablas, las cosas que oyes. Le entregaste tus manos, las cosas que le entregaste tus órganos sexuales, cómo los usas o dejas de usarlos. Todo es del Señor, porque el Señor cuando te vino a salvar todas. Y vino a infectarte todas. Y por eso que dice, ocupaos entonces en la salvación, que permita que entonces la obra que el Espíritu Santo desea desempeñar y completar, que no seamos estorbo nosotros mismos de permitir que eso se complete en nuestras vidas. ¿Okay? Entonces dice que ocupamos entonces en esta salvación, y cuando hablamos de salvación, entonces ¿qué estamos hablando? De relación con Jesús. Estamos hablando de una vida de santidad, opuesto a una vida de pecado. Estamos hablando de una vida espiritual, de orar, de ayunar, de leer, de tener una comunión con Dios. Estamos hablando no solamente de una vida espiritual, una vida ministerial, que no solamente a la medida, porque cuando la persona entonces comienza, entrega su vida al Señor, que no solamente recibe y traspase de la muerte a la luz, que también un llamamiento que siempre el Señor tenía sobre la vida de uno, un don espiritual sobre la vida de la persona. Vemos que la salvación es activa, la salvación no es simplemente un ejercicio teológico o un pensamiento, un ejercicio intelectual. La salvación es algo que actúa en nuestro ser, que transforma y comienza a permear todo el aspecto de nuestras vidas. Por eso que Dios rompe el pecado, rompe los vicios, rompe las adicciones, rompe con todo, porque todo lo que está viciado, todo lo que está en adicción, todo eso está entorpeciendo la salvación, que Dios afecte estas áreas para que sea glorificado. ¿Me está entendiendo? Así que dice por eso que cuando dice que ocupe, que entonces permita
el curso que el Espíritu Santo desea desempeñar en nuestras vidas, que permita que ese curso se complete. Y todos nosotros estamos en este proceso. Yo no sé cuánto queda de lo rojo, pero todavía queda de rojo que el Señor quiere necesita completar. Lo importante es que nosotros no estorbemos cuando el Espíritu Santo quiera transformar esos aspectos que todavía están en esa área roja. No solamente ocupado nuestra salvación, pero entonces la primera marca que tenemos de tener la mente de Cristo es que estamos, número uno, ocupados, que permitimos que la obra de salvación, que el Señor lo complete en nuestras vidas. Que estamos ocupados no solamente en la manifestación de la salvación en nuestras vidas, a través que se manifiesta a través de nuestro conversar, a través de nuestras actitudes, especialmente en nuestras actitudes interiores, sino que permitimos entonces, número uno, la primera marca, que es lo que estamos hablando hoy, la primera marca de la mente de Cristo, es que entonces permitimos que la obra de Cristo sea completada en nuestras vidas. Que la salvación no solamente es un punto histórico en nuestras vidas, sino envuelve un proceso de santificación, y eso es lo que se refiere. Que ese proceso de santificación es que el Espíritu Santo sea en nuestras vidas para completar, amén, para completar lo que el Espíritu Santo quiere hacer, que lo permitamos. Y que número uno, la primera marca de tener la mente de Cristo es que permitimos que la salvación del Señor, que comienza a redimir todos los aspectos de nuestras vidas, comienza a redimir todos, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestra lengua, las cosas que conversamos, la manera que reaccionamos, las manos, lo que tocamos, lo que dejamos de tocar, todo eso, todo nuestro ser, permitimos que la obra salvífica y santificadora del Espíritu Santo, que siga permeando cada día. Yo espero que usted esté mejor que el año pasado, que hoy algo más el Espíritu Santo está afectando que ayer, porque es activo, la salvación es activa. No estoy hablando del punto de que estamos en la eternidad, estoy hablando del punto santificadora, que es activo, que sigue adueñándose, sigue influenciando el aspecto de nuestro ser, y así, y no debemos entorpecer eso. Pero tú dices, ¿cómo es eso? ¿Cómo ocurre esto? Porque ¿cómo ocurre de que la mente de Cristo, de que entonces yo me ocupe? Porque entonces ¿en qué me ocupo? ¿Qué parte del Espíritu Santo desea que yo me ocupe? ¿Qué parte del Espíritu Santo busca completar en mi vida? ¿Qué parte es entonces no solamente la parte que yo ocupe, pero también que cuando hablamos de no solamente el ocuparnos, que voy al segundo punto, que también dice que lo ocupe con temor y temblor, que lo que se refiere mayormente es que entonces tú conduzcas tu vida de una manera humilde y de una manera cuidadosa de cumplir con lo que Dios espera de ti y de mí. ¿Okay? Porque si tú vas a permitir que cada día más el Espíritu Santo permee más parte de nuestra vida, es necesario que entonces tú vivas una vida con temor y temblor. Cuando digo temor, no es un miedo de que Dios me necesariamente, sino que estoy hablando de temor, es que vivo una vida humilde, una vida que tú sabes, Señor, sin ti nada puedo hacer. En público, en privado, en lo secular y también en lo ministerial. Que como decía el Señor, creo que en Juan capítulo 15, yo soy el pámpano, ustedes son la vid. Sin mí nada puedes hacer. Igual que el agua se seca cuando se despega y se vuelve una pasa, que así también va a ser espiritualmente si te despegas del Señor. Así que esa es la parte del temblor, la parte de vivir humildemente, de vivir siempre sabiendo y con la conciencia que necesito de ti y que nada de ti puedo hacer. Y la segunda parte con temor y con temblor, de que siempre vivamos buscando y cuidadoso y cuidadosa de cumplir con lo que el Espíritu Santo espera en nosotros. Así que todo lo que hagamos, por eso dije que el Señor lo quiere salvar todo. Y si el Señor lo quiere salvar todo, entonces somos cuidadosos. Igual que cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, que Dios les dijo, puedes comer de todo excepto el fruto de ese árbol. Que entonces yo es cuidadoso, que entonces yo puedo comer de todo, excepto no quiero cumplir con su palabra, no voy a comer del fruto de ese árbol, no voy ni a acercarme para no caer en tentación, pero siempre estás cuidadoso de que uno le agrade a Dios. ¿Acaso eso no fue como Jesucristo vivió y quiere que ese mismo en nosotros, de que vivamos hasta en todo, hasta el momento de entregarse como sacrificio al Señor, que es
que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y así seamos cuidadosos de y así vivamos con el temor y temblor, no solamente cuidadosos de cumplir con el Señor, sino que también con una actitud humilde de que, Señor, sin ti nada puedo hacer. Gracias. Sin ti nada puedo hacer. Que despegado de ti, Señor, no puedo hacer nada. Y así vivir humildemente, porque son las cosas que en el Antiguo Testamento se refiere cuando habla en Miqueas, que habla de que andemos humildemente delante de nuestro Dios. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Así que la primera marca de la mente de Cristo es que nos ocupamos, que permitimos que la obra del Espíritu Santo, la obra salvífica, siga infectando y afectando nuestras vidas, todo nuestro ser. ¿Okay? Y que en eso ciertamente se puede referir como la obra santificadora. Y número 2, que vivimos nuestra vida en temor y temblor, de una humildad y un cuidado de cumplir delante y con nuestro Dios. ¿Okay? ¿Puedes repetir eso otra vez? Número 1, que nos ocupemos. La dos, más despacito. El temor y temblor es número 1 en humildad delante de nuestro Dios siempre, que sin Dios no podemos hacer nada. Es todo junto. El número 2, en temor y temblor, que el número 1, no vivimos independientes de Dios en ningún aspecto de nuestra vida. Que siempre andamos humildes de nuestro Dios. Y relacionado a eso, que vivimos cuidadosos y cuidadosas de cumplir con lo que el Espíritu Santo desea cambiar y transformar en nuestra vida o hacer a través de nuestras vidas. Así que número 1, permitimos la obra salvífica y nos ocupamos en permitir esa obra salvífica de redención en nuestras vidas. No estoy hablando no estoy hablando del punto de salvación de que se me entregó mi vida, ¡pum! Pero de ahí en adelante la salvación sigue produciendo y sigue salvando otras partes. Como dice, salvando nuestra mente del orgullo, salvando de nuestra vida del egoísmo, salvándonos del coraje y la ira, que ya no somos los mismos creyentes con los cascos volados, porque ahora la salvación se adueña de esos cascos volados, que no somos ya personas frías, que ya no somos personas de que vemos a nuestro enemigo y lo tratamos con codo, con un beso frío, sino que no lo tratamos como hello, tú sabes, pero no lo tratamos, oramos por nuestros enemigos, etcétera. Que entonces permitimos que el Espíritu Santo, en esa obra santificadora, a lo que me refiero, de que entonces va adueñándose y salvando esas áreas de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esa tú? La primera es ocuparnos, permitir que la obra del Espíritu Santo santifique. Y número 2, que vivamos humildemente y cuidadoso y cuidadosa de cumplir con lo que el Señor desea hacer en y a través de nuestras vidas. Versículo 13, pastor. Yo no sé ni en qué libro estamos, ni en qué Filipenses 2. Ok. El 13, del versículo 2. Digo, del capítulo 2. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ok, así que nos preguntábamos, nos quedamos en el versículo 12. ¿Cómo entonces el versículo 12? Que nos ocupamos en la salvación, de que vivamos en temor y temblor. Primero no nos toca, esto comenzó con el Señor y va a terminar con el Señor. Amén. Esto todo comienza y termina con el Señor. Así que Dios produce el querer y el hacer. Y lo que nos toca entonces, la número 3, es que entonces permitimos el querer y hacer de Dios que se manifieste en nuestras vidas. Una persona que permite entonces que la mente de Cristo se refleje en su vida es una persona que permite el querer y hacer de Dios, que comenzó, tu salvación comenzó con querer y hacer de Dios, que entonces continúe esos querer y hacer de Dios en nuestra vida. Así que cuando se levante quizás el odio o coraje o la mentira o el egoísmo o el orgullo o la carnalidad, que entonces cuando Dios ponga el querer de que nos dé las armas para luchar en contra ellas, para que esas costumbres sean vencidas, que permitamos el hacer del Espíritu Santo que nos ayude
y que transforme por medio de su gracia esas costumbres, esos reflejos, esas tradiciones de nuestra vida, lo cual se oponen a la voluntad de Dios para con nosotros. Dios por el querer y el hacer, y una persona que tiene la mente de Cristo permite entonces que el querer y hacer de Dios, su gracia, su amor, su tolerancia, su ánimo, su luz, su gentileza, su falta de egoísmo, todo eso se refleja a través de nuestras vidas. Entonces seamos personas totalmente transformadas y cambiadas. Y no depende de nosotros, porque el Espíritu Santo va a poner en nosotros el querer y el hacer. Vas a experimentar provocaciones. Vas a experimentar situaciones que antes tú respondías de una manera que el Espíritu Santo no tiene ningún tipo de influencia. Pero ahora el Espíritu ponte el querer y hacer. Ejemplo, si alguien te provocaba en el trabajo y quizás la vida de antes, lo invitaba afuera a resolverlo a pescosa y a puño limpio. Ok. Vamos a... Sí, se está allí, me voy para allá ahora. Sí, voy para allá ahora. Ok, déjame ir para allá, espérate. Esto, amén. Sí, hay que volver a esto. Porque entonces, quizás esto era antes, te convertiste al Señor y ahora el Espíritu Santo pone el querer y hacer, donde antes en las reuniones te levantaban la mesa a pescosar, donde antes con la familia era pescosar, discusión limpia, antes en el trabajo, entonces ahora hay un querer y hacer diferente, donde el Señor no quiere que responda con ira, que no responda mal por mal, que no necesariamente responda o actúe o reaccione de la manera de antes, sino ahora hay una influencia en tu vida que se llama el Espíritu Santo de Dios, que va a poner querer por encima de tu querer y el hacer que actúes, que lo hagas. Amén. Que no solamente hables de amar, sino lo hagas. Porque con la lengua es un mamey. Cualquiera dice, Señor te alabo, Señor te adoro, Señor esto y lo otro, y con la lengua olvídate, aguanta de todo. No, si no quiere, no solamente que me lo diga, porque si sea, con los labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. No es con la boca, es que entonces Dios pone el hacer. Dios pone el hacer diferente, pastor. Que tengas una acción, o sea, que cuando tú digas algo, tengas la acción de hacerlo. Sí, el Espíritu Santo pone la acción diferente en nosotros, la reacción diferente en nosotros. Donde antes quizás éramos fríos y ahora por lo menos sentimos compasión, empatía con la gente. Donde somos un esposo, una esposa diferente. Un soltero, una soltera diferente. Amén. Y eso lo hace Dios. Donde quizás antes, era un marido que llegaba a la casa sin Cristo, ¿verdad? Y entonces veía los trastes y te metía a jugar jueguito hasta que llegara la esposa. Oh, no. No. ¿Está en Cristo o no está en Cristo? Yo sé que te puedes jugar el PS4 y jugar el jueguito en el cuarto. Entonces llega la mujer después del segundo trabajo, llega, entonces ve el trastito y lo demás. Entonces ahora en Cristo, es un ejemplo nada más, ahora en Cristo, un marido en el Señor, ahora cuando entra el Espíritu Santo dice, ¿por qué tú no fregas un traste? Yo creo que tú lo fregues. Y tú, ya mismo. Pero Señor, aunque el Espíritu Santo no se lo diga, la mujer se lo dice y pues frégalo. no, la mujer no ha llegado todavía. No ha llegado todavía. Dice, ¿por qué no haces esto? Y esto no es de más, lo estoy diciendo porque muchas veces Dios va a hacer que tú no caigas en unas trampas del enemigo si lo obedeces. Porque no solamente que fregue los trastes, es que el Señor nos dice, no te vayas por ahí, o te dice cualquier otra cosa, por el Espíritu te dice, o comete por otra ruta, o etcétera, y lo que tú no sabes que Dios te está guardando de algo, por tú ser obediente al Espíritu Santo de Dios. No, pastor, pero ahí viene la acción. Exacto. Porque si él viene y sabe que ella viene de un segundo trabajo, que los trastes están ahí, él no se va a poner a jugar, porque como la quiere, ahí está la acción de hacer los trastes para que cuando ella venga se sienta bien. Y también lo puede hacer porque tampoco la puede callar cuando grita. Sí, no, estamos hablando en Cristo, fíjate la diferencia. ¿Cuántas personas que no tienen al Señor, cuántas personas aman a las esposas, no tienen al Señor y aún así no lo hacen? ¿Por qué? Porque como mami lo hacía todo, pues entonces
Mami lo hacía todo, así que yo no frego porque en casa fregaba mami. Mami atendiera la esclava de todo el mundo. Ay, Dios mío. Y yo amo a mi esposa, pero como vengo de unas costumbres y unas tradiciones diferentes, pero ahora en el Señor, ahora en el Señor, el Espíritu Santo por el querer hacer que tú entras así, tú dices, ¿por qué no fregas esos trastes que tu mujer va a venir ya mismo del segundo trabajo? Y tú comienzas un conflicto, pero Señor, yo no te acostumbraba a eso. Para mí la mujer, yo soy un macho completo, yo lo mío es proveer. Y el Espíritu Santo, no, tú no estás escuchando lo que te estoy diciendo. Porque no hace y frega esos trastes. Y comienza entonces un rompimiento con unas tradiciones, un rompimiento con unas costumbres. Y entonces comienza porque el querer hacer no solamente lo espiritual, es el querer hacer de mucho en todo el aspecto de nuestra vida. Esto es un ejemplo nada más, donde entonces tú lo haces y entonces vemos que la reacción va a ser diferente, porque no necesariamente la obedeces a ella, pero obedece al Espíritu Santo de Dios. Por el segundo punto, cuando José iba a dejar a María, dijo, la voy a dejar porque eso de que ella salió preñada por el Espíritu Santo no se lo cree nadie, y yo no soy cuenú, yo no sé, etcétera. Yo para que me pongan los cuernos, hubiera peleado toda la semana. a mí para que me pongan los cuernos, yo no nací para esto. Hasta que por la noche el ángel que le dijo, tú no vas a dejarla, número uno. Número dos, todo lo que ella dijo está bien. Así que vete y regresa, baja el moco, vete y regresa. Sí, Fue obediente. y fue obediente. Así que si el hombre no frega, dice, tú no vas a dejarlo tampoco, ¿viste? Ay, Dios Sí, mío. Duerme con el perro. No, porque el problema es, mira qué cosa, mira que Bueno, es si que duerme una con cosa el es- perro, duerme en mi cama, porque imagínate. Pero la no cosa duerme es, en la pastor, la cama. cosa es que con amor dice, pero yo no siento esclava, ¿dónde dice eso? Las hace nada más, mira. En los tiempos de antes las mujeres hacían todo, ¿verdad? sí, excepto ve, pero entonces eso, fíjate, es interesante, porque tú dirás, ok, pero esa misma palabra dice Ajá. que tú me ames como Jesucristo amó a la iglesia, y que yo sepa, Jesucristo murió por la iglesia. Así que tú estás muriendo ¿verdad? Por servirme, etcétera, por mamarme. Me estás amando con esa manera hasta la muerte, ¿o no? Y eso es lo que quiere decir, esas son las transformaciones. Porque muchas veces, esto es un ejemplo nada más, no quiero, por ejemplo, Señor, yo quiero un matrimonio que sea el jardín del Edén. Pues va a ser el jardín del Edén cuando tú permites que el Espíritu Santo te dirija a las acciones que lo va a producir. Ah, sí, bueno. Hay unas acciones que tú tienes que permitir que sean producidas para que entonces, un ejemplo nada más, que tu matrimonio sea el jardín de Edén que tú esperas. Y una de las cosas que hace es que rompe con tus prioridades, rompe con tus lealtades, rompe después que si confligen con que el Espíritu Santo desea empeñar en ti. Es un ejemplo nada más, donde quizá una persona es criada de que yo no frego, eso es cosa de mujer, yo no limpio, eso es cosa de mujer, lo mío es ir al trabajo y provecho de las habichuelas. Eso puede ser que sea tu tradición, pero no es. Nada del Señor. No necesariamente lo que el Señor por él quería decir, que tú hagas unas cosas, no solamente en el ministerio, que hagas unas cosas también en tu vida secular. Porque toda tu vida refleja al Señor en todos los contextos. Y por eso que muchas veces hay personas que desean, Señor, yo creo que mi matrimonio sea en el Edén. Pues entonces el Espíritu Santo deja de estar gritando. Deje esos genios volados, Espíritu Santo, con calma. Deje de estar brincando a conclusiones. Deje de estar leyendo mente. Deje de estar todas estas cosas. El Espíritu Santo está diciendo, no, mira, quiero que tú, pero ¿qué pasa? Esto es lo que pasa. Entonces, todo lo viejo sigue actuando y no permitimos que lo nuevo lo permee, comience a salvarlo. Comience a salvarlo, y por salvarlo es adueñarse de él. Y eso en todo, aún en el trabajo, en todo. Que no podemos, por eso que comenzamos el estudio diciendo que el Señor en Filipenses se refiere a los santos que están en Cristo Jesús, que están rodeados del Señor, porque tú actuarías diferente. Es más, ese trastero no se quedaría ahí si tú estuvieras consciente que cuando entras a tu casa estás entrando rodeado en Cristo.
Porque Cristo no va a dejar que tú dejes esos trastes ahí sabiendo que tu mujer viene del segundo overtime. Consideración, exacto. Y eso comenzamos este estudio diciendo que estar en Cristo, estar rodeado, la conciencia de que vivo rodeado del Señor en todo. Que no hay nada que Cristo se queda afuera, porque lo llena todo. Y sabiendo eso, pues entonces produce un hacer diferente. Y eso es lo que la salvación que hizo que activa. Produce un hacer diferente. ¿Alguna pregunta en cuanto a? Tenemos más que decir por el matrimonio, pero Sábado. se me escapó uno, esa es la desconsideración. Por eso dije que muchas veces quizás tú no quieras escuchar a tu marido, no quieras escuchar a tu esposa, pero estás, si eres creyente, tú tienes que escuchar al Espíritu Santo de Dios. Es lo que te está dirigiendo, como tú actúes o dejes de actuar. Dime, ¿alguna pastora? No, yo estoy viendo. Ok, you're good. Hilda, si no hay más preguntas, sigue número 3. Hablamos del número 3, nos ocupamos, número 2, andamos con temor y temblor, número 3, que permitimos el querer y hacer del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida se manifieste. Número 4, Hilda, si me puede el versículo 14. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Hacer todo sin murmuraciones. Murmuraciones son quejas inaudibles, quejas que apenas se oyen, como está quejando entre dientes. Mumbling. Que por quejas, por estar quejándose mucho, primero una generación completa no entró a la tierra prometida. Dice que quizás la vida de antes estamos acostumbrados de quejas y murmuraciones, y debe decir otra cosa más, no es que dejes de quejar en frente de los hermanos y las hermanas, que el pastor no me vea quejándome, y en la vida privada te pasas quejándote, o te vas al gol de corral y todo el mundo te ve allí, quejándote del pastor, quejándote de cuánto duró, quejándote de esto, quejándote de lo otro. Así sí, pues hay que meterse el gol de corral para que vean los hermanos quejándose. No solamente con el corral, a Echar buffet veces... también. Echar buffet, el panda. Echar buffet, escuchando a los hermanos quejándose y murmurando y contendiendo y que ese diácono que se creó a partir, si no fuera que Cristiano le partió, yo estamos comiendo. Hay que oír esas conversaciones. Hemos ido a comer, ¿verdad? Algún restaurante o algo, y no tiene que ser un buffet. A veces la mesa que está al lado tuyo, la mesa que está detrás de ti, tú los oyes hablando completamente de toda la iglesia, empezando desde los pastores y terminando por, yo no sé, hasta por el diácono o el ujier. Y todo eso, si hay personas que hablan español, ¿verdad? Alrededor, que no existen a ninguna iglesia, lo están escuchando. Me paro y lo reprendo a toditos, muchachos. El Señor dice que entonces todo lo que hagamos en secular, todo lo que hagamos en ministerial, todo lo que hagamos en público, todo lo que hagamos en privado, que si hay algo que nos afecta, que no estemos con murmuraciones, con quejas entre mofos o con contienda, que no estén batallando. En otras palabras, que sepamos cómo resolver nuestras diferencias constructivamente. Y tú dirás, pastor, pero ¿cómo entonces uno aprende a resolver sus diferencias constructivamente? Permitiendo el querer y hacer del Espíritu Santo. No que estamos hablando, que sea alguien ofendido, sea de la iglesia, sea mi casa, sea mi familia, sea mi pariente, que entonces yo vaya buscando una reconciliación que permita ese querer y el hacer de Dios a través de mí. O de igual manera, si he sido ofendido, de yo ir buscando una reconciliación. Así es que sigue una vida sin contienda y sin murmuración. No estoy diciendo que no vas a ser ofendido o ofendida, lo que estoy diciendo es que vas a saber cómo resolver esas ofensas que pueden provocarte una vida antes de murmuración o provocarte una vida antes de contienda, permitiendo el querer y hacer de Dios a través de tu vida. Es siendo sumiso, una palabra no nos gusta, sumiso, sumisa al Espíritu Santo de Dios en mi interior, que entonces cuando yo quiera hacer algo que mi carne estaba acostumbrada antes, que yo haga lo nuevo, el Espíritu Santo me dirige en lo nuevo, el querer y hacer de Dios. Lo que está diciendo básicamente que seas una persona
serena y en paz, en público y en privado. Que tenga la paz de Cristo, de que sepas, porque si sabes cómo permitir que el Espíritu Santo te dirija, cómo resolver las contiendas y cómo evitar la quejaera, la murmuración, entonces significa que vas a ser una persona que vas a vivir una persona serena y en paz, en público y en privado. No vas a ser un estorbo a tu familia, porque ¿quién vas a querer asistir a una iglesia? Que cada vez que tú llegas de una iglesia te pasas quejándote, contendiendo, maldiciendo, esto y lo otro. Y si la persona no va a la iglesia, ¿para qué yo me meterla a eso? Porque si eres tú que estás en eso y tienes esa quejaera, esa murmuración, esa contienda encima, ¿para qué rayos me meterla a eso? Porque no se supone que una de las marcas de los discípulos, las discípulas del Señor, es el amor que tuvieran uno con nosotros. Y no es que no tengan diferencias, es que tienen diferencias, pero aún por amor los unos a los otros buscan superar esas diferencias constructivamente por medio del querer y hacer de Dios que los guíe. Esa es la diferencia. Y no permitir que sean permeados más cada día de la influencia del Espíritu y el gobierno del Espíritu en sus vidas. Así que número 4, tener la mente de Cristo es hacer todo sin murmuración y sin contiendas. Número 5, el versículo 15, si Ana me lo puede leer. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Que por medio entonces de lo que hemos hablado hasta ahora, en medio de un medio ambiente perverso, tú te vuelves un luminar, una luz, un resplandor en medio de tu trabajo, un resplandor en medio de tu familia, un resplandor en medio de tu iglesia. Te vuelves un resplandor donde quiera, por medio de el querer y el hacer, del ocuparte en permitir que la obra salvífica continúe adueñándose de diferentes aspectos de nuestra vida, de permitirse querer hacer, etc. Dice que entonces que seas un luminar, que tu conducta producida por el querer y hacer de Dios produzca una diferencia entre la generación perversa en quien te halle, que se note por naturaleza. Cómo es una persona convertida en un luminar. Ya hemos visto ya unas cuantas: ocupado, con temor y temblor, el querer y hacer, entonces no con contienda y murmuraciones. Pero cómo entonces uno es convertido en luminar. Número 1, entonces, es ser irreprensibles, que no haya ninguna falta, que nadie puede decir que le hice daño. Pueden acusarlo, pero que verdaderamente que tú puedes decir: no, yo no te hice daño, con decirte la verdad, con predicarte la palabra, decir qué daño te estoy haciendo. Si algo que los cristianos aún nuestros señores, que yo no te, si la verdad te daña, es otra cosa, pero yo no te estoy diciendo para hacerte daño, estoy diciendo para que te conviertas, para que salgas del camino, pero que sean irreprensibles, no solamente que no nos puedan acusar que hicimos daños a otros, porque el Señor nunca lo acusaron, aun cuando revolcó las mesas. ¿Se acuerdan cuando revolcó las mesas? Dice que soltó los animales, pero no soltó las palomas. Si búsquenlo, leo, que las palomas, dice que no soltó las palomas, porque entonces pueden acusarle de que sufrieron pérdidas a consecuencia de Jesús. Porque soltó los animales y pudieran buscar los animales. Él volcó las mesas, pues rompen a recoger moneda. Habían palomas ahí, pero dice que no soltó las palomas, pero entonces pudieran acusar a Jesús de que sufrieron pérdidas por sus acciones. Y no pudieron decir: tengo que recoger moneda y qué sé yo. Dios, no, mi casa es casa de oración, lo han puesto en un mercadeo. Pero nadie lo pudo acusar, que nadie tenga que acusar que hiciste algo indebido, aún de acuerdo a la ley humana, pero en especial que sea irreprensible delante de Dios. ¿Okay? Y así te vuelves un luminar cuando estás pendiente a ser irreprensible delante de Dios, que nadie pueda hablar malo, que sea sencillo. Sencillo es literalmente la palabra inocente, que viene una palabra griega que significa no adulterada, no mezclada, que no hay una mezcolanza. Y ese es el problema. Aquí vemos qué es lo que hay aquí. Aquí hay una mezcolanza. Con una mezcolanza no vas a alumbrar. ¿Ok? No vas a alumbrar. Porque eventualmente lo que está aquí, ese coraje que dice angry en rojo,
eventualmente bajo las circunstancias medio ambiente, ese coraje va a salir. Y por eso que no podemos ser mezclados ante la presencia, no podemos ser adulterados en la presencia de Dios. Tenemos que ser sinceros, tenemos que estar sin mezcla, no adulterada, no continuar que lo antiguo se mezcle con lo nuevo, porque eventualmente va a salir. Que no estar mezclado, espiritualmente mezclado. Adorar a Dios el domingo, y el lunes a Changó, y el martes a Batalá, y el miércoles a los santos, y el jueves a los brujos, y tener ese sincretismo. Y esa mezcolanza no ilumina nada. ¿Entiendes? No ilumina nada. Y me traiga ese adulterio dentro de uno. Mientras tenga un pie en la calle y un pie en la iglesia, no va a alumbrar a nada. Mientras venga de la discoteca y por la noche de una borrachera, levantarte por la mañana a tocar la iglesia, no va a alumbrar nada. Mejor es tocar 3 notas en santidad que un montón, olvídate, que seas un tremendo músico en pecado, o esa mezcolanza no alumbra nada, no alumbra absolutamente nada. Y por eso te vuelves en un luminario. Número 1, por el querer de hacerle a Dios, te hace irreprensible, que nadie te puede usar que hiciste algo mal, que todo lo hiciste recto éticamente. ¿Okay? Número 2, que no hay mezcolanza en mí, que no hay una mezcla de carnidad y espiritualidad, una mezcla de hechicería y sincretismo, que estamos tratando de que todo pues acomodar, tratar de acomodar y dejar lo viejo con lo nuevo. El Señor dijo, no se pone vino nuevo en odre viejo, sino que se pone vino nuevo en odre nuevo. Y no es esa mezcolanza. Y la tercera en ese capítulo, de ser un luminar, habla sin mancha, específicamente delante de Dios. Que literalmente la palabra es una palabra que se usa para sacrificio, porque en el Antiguo Testamento tú no podías traer un animal dañado, enfermo, como sacrificio delante de Dios. En otras palabras, tú no traías como ofrenda algo que no tenía valor en un mercado, o que no tenía valor delante de ti. ¿Me están entendiendo? Es decir, yo tengo 2 ovejas, una está ciega y una está buena, le doy de ciega a Dios. Dice, no. O esa ciega nadie la quiere comprar, eso es lo que le ofrendo a Dios. Tampoco. Porque no es ni siquiera la ofrenda, es la actitud con la que tú la traes con un corazón de que, Señor, te voy a dar las sobras, te voy a dar lo que no se vende, lo que no tiene valor, eso es lo que te voy a dar. Que con eso, que nosotros, especialmente en nuestra vida, que nosotros somos una ofrenda sin mancha, sin defectos. Dice, pero como sin defectos, permitiendo el querer y hacerle Dios en nosotros. Que aún el apóstol Pablo habla que está pronto por ser sacrificado, y está diciendo que él se ve su vida como un sacrificio a Dios, como una ofrenda a Dios. ¿Alguna pregunta? Entonces, número 5 es que sea un luminar. Y una de las cosas que va a suceder de que tú seas un luminar es que tú vas a censurar a la gente. Porque igual que las cucarachas se van cuando se prende la luz, y las ratas, yo sé de eso, porque yo viví en Nueva York, y cuando tú venías por la mañana, tú prendías esa luz y tú ves las cucarachas y las ratas a romper las huyir, crispín, que prendieron la luz. Así tú eres cuando tú entras hacia tu familia, tu pariente, tu trabajo, lo censura, wow, y todo el mundo. Por eso que cuando llevamos a las niñas a los juegos, la gente hablando mal, esto y lo otro, que si mira, y hablando de ajo y de esto y lo otro y todo lo demás. Hasta que entonces Dios, no, mira, que es pastor, y digo, no sabía, perdóname. Y comienza a censurarse, y digo, acá, no dije nada. Lo que estoy aquí escuchando, estoy tratando de hacer un mensaje en el parque, eso es lo que es, el que salga de ahí, tengo ahí sentado con la pierna cruzada, haciendo un mensaje mientras ando en la juganda. Y yo dije, perdón. Entonces ahí adelante nadie hablaba malo. Yo no le dije que no hablara malo. Yo no lo reprendí, yo no puse cara, no puse nada. Ellos mismos se censuran. Tu presencia es una presencia censuradora, porque eres luz, eres un luminar. Y cuando tú iluminas, entonces esto va a producir otra reacción. No todo el mundo le gusta ser censurado, porque por eso crucificaron al Señor.
porque la luz de Cristo censuraba a los fariseos y sus actitudes. Decía, ustedes por la razón de que están yendo a la casa de la viuda es para despojarla. Por la razón que están orando es para que todo el mundo los vea. Por eso que están ayunando, estoy ayunando, es para que todo el mundo, wow, tremendo religioso. Y vemos que el Señor, y por esa presencia censuradora que lo crucificaron, aparte de envidia y otras cosas más, es que lo entregaron a los romanos para ser crucificado. Tu presencia, aunque tú no quieras, es una presencia censuradora y va a producir unas reacciones y muchas veces, igual que el Señor que servimos, unas reacciones muchas veces belicosas, contentadoras en contra de nosotros y no contra nosotros, simplemente la luz que Dios ha puesto en nosotros. Número 2, es que muchas veces van a invitarte a ciertas cosas, a ciertas fiestas, a ciertas reuniones. ¿Por qué? Porque como tú... Porque... Yo me acuerdo antes iba a las bodas y me quedaba, ¿te acuerdas, pastora? Me quedaba, entonces hacía la boda, me quedaba un ratito y entonces como que nadie bebía, nadie bailaba, nadie hacía nada. Y entonces tan pronto, mami, nos vamos, que nos íbamos. Entonces me dijeron, me contaban el otro día, chacho, cuando te fuiste, ahí se formó el party. Ahí se formó. Rompieron a sacar bebidas del parking, esto y lo otro, y la de esto, fueron hasta las 2 de la mañana dando tumba y después vinieron a la iglesia por la mañana. Eso ok, pero eso fue lo que pasaba. Y yo decía, yo lo entiendo. Ahí actuaron como las cucarachas, los gatos no para Cuando se fue a iluminar, ok, ahora podemos brincar y esto otro, porque tu luz estaba censurando a las ratas y a las cucarachas espirituales. Pero lo que estoy diciendo es que por eso muchas veces van a invitarte. Porque muchas veces tu presencia es un luminar y va a censurar. Yo llegaba a sitios, la gente estaba bebiendo, déjame beber. A reuniones familiares, qué sé yo. Y entonces su borrachera, oye, pastor, voy a encarecer mi vida. Igual, mira, voy a dejar beber. Entonces sueltan sueltan la lata, suelta ya, que me ha pasado. Entonces yo, mira, pero entonces, mira, sí, mira, tú sabes qué. El domingo voy para la iglesia, yo mira, ven como tú puedas, no importa, no just come. Entonces, pero eso también es, ¿por qué? Por eso mismo, porque lo que está en ti, tu luz, la luz del Señor, va a producir una reacción censuradora, y esa reacción va a ser, número 1, positiva, de que va a detener ciertas conductas, y puede ser negativa, de que vas a crear cierto antagonismo, de que yo no te quiero aquí, esto y lo otro, salte de aquí, porque esa luz me está afectando. Yo quiero vivir la carnalidad, pero esa luz me está afectando y no puedo mientras esté ahí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna experiencia similar? ¿Saben que tú vas a la iglesia, que eres cristiano, y de momento como que, y no, etcétera? Ok. Yo no tomo. No, es otra, exacto, es en todo. Número 6, el versículo 16. ¿Quién decía? O Elvi. Ha sido la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ok, número 5 y la 6 en esta área ha sido la palabra de vida. Una de las marcas de que tiene la mente de Cristo es que vive una vida misionera. Que cada oportunidad, cada ocasión que el Espíritu Santo así te permita, comparte la palabra de vida. Comparte la palabra que Dios está impregnado por dentro, sea la cajera, sea la enfermera, sea hasta el mismo médico, sea quien sea a tu alrededor. Una de las cosas que tiene la marca de la mente del Señor es que aprovechó en cada momento de ofrecer su salvación, aunque fuera tomando agua a un pozo y dice, dame agua de beber y etcétera, etcétera, samaritana, que vivamos una vida misionera. Donde quiera que Señor de la ocasión, la oportunidad, que pues, nos permitir compartir la palabra de vida, no solamente a través de nuestras acciones, porque ya lo vimos, somos luminares, a través del querer y hacerle Dios nos convierte en luminares, sino que también a través de nuestros labios compartimos la palabra. ¿Okay?
Y en este mismo verso, su deseo es su deseo de verlo progresar diciendo que yo pueda gloriarme de no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Si es la gran satisfacción de un ministro, una ministra como usted y como yo, es que no he perdido mi tiempo. Y el deseo de él, decir, si permiten esa mente de Cristo, si permiten el querer y hacer, ocupados, todas estas cosas, que entonces por lo menos la satisfacción más grande de un ministro, la satisfacción más grande que él, es ver que su trabajo, que como Dios lo ha utilizado en la vida de ellos, no ha sido en vano. De que los ve ellos unánime, los ve ellos ministrando, los ve ellos en una vida evangelística, los ve haciendo luminares, está escuchando buen testimonio, que no ha perdido el tiempo. Porque si es para un padre, imagínate, para un padre con un hijo biológico, cuando uno ha sembrado en la vida un hijo, una hija, y ve que corre un camino, uno se cree hasta que uno sea un fracaso, que a veces los hijos pueden ser, los padres creen que son un fracaso con las decisiones que toman. Si hay algo que se considera un fracaso, fue Dios. Pues yo acabo de crear estos dos seres, los pongo en el jardín del Edén. Lo único que le dije fue que no comieran del árbol. Y lo primero que hace, si nuestro padre, cuando crearon a Adán y Eva, y estos dos hicieron lo contrario a lo que dijeron, imagínate con nosotros. Pues muchas veces nuestros hijos, aún haciendo lo que está bien y sabemos que está bien, pueden ser un padre o una madre y sentirse como un fracaso. Y ese es lo biológico, lo espiritual también. Después que uno ha invertido y uno ha orado y uno lo ha ungido con aceite de Jordán, con aceite de oliva pura, con aceite de todo. Y cuando uno ve que toma unas decisiones hoy, porque mientras tenga vida hay esperanza, porque como ministro tú no desahucias a nadie. Dice, mientras tenga vida, aunque esté fuera de los caminos del Señor, tiene esperanza mientras esté respirando sobre este suelo. Pero no quita de que uno se queda como que decepcionado y desilusionado, etcétera. Pero Señor, después que invertí, y Señor, se oró, se ministró, se visitó, se diestró, esto y lo otro, y mira, o sea, está, y uno se cree, como dice, que he corrido la carrera en vano, he trabajado en vano. El que lo bañaste con mazola. Hasta con mazola, con todo. Pero, y esa es la gran satisfacción. Esa es la gran satisfacción de saber que Dios ha utilizado a uno en la vida de la gente. ¿Okay? Porque tú puedes tener 3,000, 4,000, 5,000, 7,000 personas y todos están en la chuleta. Tú estás hablando y están entrando y saliendo y etcétera, etcétera, y todo el mundo está en la chuleta, nadie ha cambiado. Tú oyes los testimonios y ves el testimonio de la gente, escucha. Dice, pero ese es el diácono, sí, ese es el diácono, está haciendo el Diamond Club, después ya está recogiendo. Y yo, pero ¿qué es esto? Como ministro, dice, yo puedo tener 10,000, 3,000 personas, lo que sea, pero ¿qué es esto? Estoy perdiendo mi tiempo y no estoy necesariamente para coger un salario, estoy para ser usado por Dios en la vida de la gente. Eso es la satisfacción grande. Esa es la satisfacción grande. De que uno sea usado por Dios y que uno no ha corrido en vano. Pero te vengo a decir que muchas veces las reacciones y las decisiones de la gente te va a hacer creer que has corrido en vano. Y tú no te puedes decepcionar. Porque no puedes enfocarte a aquellos que te hacen creer que has corrido en vano, cuando hay un montón aquí que ha sido una bendición para su vida en el nombre del Señor. Tú no te puedes enfocar en aquellos que hoy se descalibraron, sino que tienes que enfocarte en aquellos que todavía ¿okay? Están ahí. Como la parábola de la semilla. El 17 entonces, Beatriz, vamos a avanzar. 17. Sí. Y aunque sea derramado en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Él está gozoso, aunque es considerado su vida como un sacrificio, él está gozoso, ya sea de que Dios le dé vida para hacer un impacto en la vida de ellos, y él está gozoso de que si yo me muero con el Señor también. Así que de cualquier manera soy un sacrificio. Si muero soy un sacrificio, me gozo, y si vivo me gozo en ser un impacto para la vida de ustedes. El 18, pastora. Yo lo puedo leer. Ok.
Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Así que el Señor sea glorificado, ya sea en su vida y en su muerte. Por eso que no hay espacio para tristeza o desánimo. Él dice, porque el apóstol Pablo experimentó circunstancias donde parece que llegó a la conclusión que corría en vano. Fue en vano porque después que invertí en ellos, pero vemos que no se enfoca en lo que aquellos que le hacen creer que fue en vano, sino se enfoca en aquellos que lo convence de que Dios ha sido una bendición en la vida de ellos a través de su vida. Ahora vamos a ver dos ejemplos del querer y hacer del Señor. 19 al 20, Hilda. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Amén. Vemos que Timoteo, él dice, va a enviar a Timoteo a ellos. Timoteo era natural de Derbe o de Listra, uno de los dos. Su madre era Eunice, su abuela era Loida. Ambas le enseñaron la palabra del Señor, la palabra del Torah, la palabra de los libros históricos, los libros poéticos, etc. Era de padre griego. Y vemos que el segundo viaje misionero es que entonces se une al equipo ministerial, al equipo ministerial del apóstol Pablo, y fue el primero que también que estuvo con el apóstol Pablo cuando cruzaron hacia Macedonia y parieron la iglesia en Filipos. Timoteo era testigo junto con Lucas, etc. Él fue testigo. Entonces envía a Timoteo, que es familiar de ustedes lo conocen y sabe que es el mismo corazón mío. Pero qué bueno, como dije cuando comenzamos el estudio, que hay gente, no podemos perdernos de vista que él está preso. Y estando preso, Timoteo está con él. Que hay gente cuando pasa dificultades se van, pero qué bueno que hay gente cuando está en medio de las dificultades se apegan a ti, no te dejan en medio de ellos. Y se está con él mientras está esperando que resuelva su caso. Dice, pero ya no te lo envío porque tiene el mismo ánimo mío. Amén. Cuando hablamos del mismo ánimo mío, ustedes lo han visto, que él ama al Señor y las cosas del Señor. Porque no todo el mundo ama al Señor y las cosas del Señor. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Dice, pero ya no se lo va a enviar a Timoteo, a donde ellos. El 21, Hila. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién serán los todos? Ya lo vimos capítulo 1. Los que predican por envidia, por contienda, por contención, no sinceramente, para añadir las fricciones, buscan lo suyo propio. Que hay ganancia, que hay provecho para mí. Hay que aquellos que predican, ministran la palabra y los que están buscando lo suyo propio. Y igual que el apóstol Pablo dice, no lo puedo enviar a ellos. Mira qué interesante. Si él siendo un ser humano está diciendo no puedo enviarlo a ellos porque están buscando lo suyo propio, lo que están buscando es qué es lo que puedo sacar para mí, lo que están buscando qué ganancia hay para mí, cuánto más un Cristo Santo va a dejar de enviar a alguien en la misma circunstancia que lo que está buscando lo suyo propio. Lo que entonces implica, hay gente ministrando, hay gente ejerciendo cierto llamado que no están siendo enviados por el Señor, sino que están siendo enviados por lo suyo propio. Porque igual que el apóstol Pablo dijo, no puedo enviar a esto porque estos están buscando lo suyo propio, tengo que enviar a Timoteo porque él no busca lo suyo propio, busca las cosas mías y las cosas que tienen que ver conmigo y lo hace de buen ánimo. De igual manera entonces que hay gente que está ministrando buscando lo suyo propio y que no están siendo enviados por el Señor, sino que están siendo enviados y motivados por ganancias personales, por su provecho personal. ¿Sí? Y terminamos, pero aquí terminan diciendo que va a enviar a Timoteo una vez que se resuelva su caso. No lo va a enviar ahora, dice, no se ha resuelto, lo único que tengo al lado mío es él. Así que hasta que no se vea mi caso con el César, no puedo enviarlo. Dice, tan pronto termine, lo envío. Y entonces termina el capítulo con Epafrodito, donde Epafrodito fue otro eternamente de Cristo, donde Epafrodito fue enviado de Filipos, donde el apóstol Pablo, con la bendición, con la ganancia, con el regalo, y estando con el apóstol Pablo se enfermó. Y estando enfermo, casi de muerte, dice, pero tuvo misericordia, no solamente de él, pero lo subo de mí, a no añadir aflicciones a mí. Muchas veces, lo que quiere decirle es que muchas veces hay personas que han sido
levantado de la cama de muerte, no necesariamente por la persona, por la misericordia que Dios tiene con la persona que potencialmente es afectada. ¿Me están entendiendo? Hay hijos e hijas que quizás han sido levantados de la muerte, no por su mérito propio, simplemente viendo el dolor que causaría en la vida de una madre, viendo el dolor que causaría en la vida de un padre. Dios tuvo misericordia del dolor que causaría, y por eso hay muchos que han sido salvados de la muerte. Y que denle gracias a Dios. Y termina diciendo que reciban a Epafrodito, que es un buen siervo y que ha sido un buen instrumento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Estamos claros en las marcas? ¿Qué es libación? ¿No sabes? Dime. Libación. Libación es un término que se usa en griego para una ofrenda que tiene que ver específicamente con un acto religioso, que es una ofrenda con un sacrificio, que él se considera un sacrificio, una libación. En el tiempo griego, las libaciones se untaban con sales y con aceite y se preparaban, y él está diciendo que yo me estoy considerando un sacrificio que estoy siendo preparado para ser ofrecido al Señor. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Dime. Pongámonos de pie, vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias, mi Señor, primeramente por el querer y hacer, por despertar en nosotros, Padre, un despertar espiritual. Pedimos, mi Cristo, que todo lo que has hablado en esta noche lo hemos escuchado, mi Señor, que tu Santo Espíritu no solamente nos ha salvado, pero tu Santo Espíritu, mi Señor, está poniendo el querer y hacer en nuestras vidas. Pedimos, mi Señor, como personas solteras, como personas casadas, como hombres, como mujeres, que en nuestra vida constantemente, mi Señor, tú te dueñes en cada aspecto de ella, de manera que cada día, mi Señor, nuestra vida refleje tu querer y el hacer. Nuestra conversación refleje tu querer y el hacer. Las cosas que vemos, las cosas donde vamos, las cosas que tocamos, las cosas que no debemos tocar, que todo nuestro pensamiento, nuestra conversación, que todo refleje, mi Señor, el querer y hacer. Padre, ayúdanos, mi Señor, a ceder, mi Señor, tu Santo Espíritu, mi Cristo, por encima de nuestras preferencias, por encima de nuestras costumbres, por encima de nuestras tradiciones, por encima de nuestros reflejos, por encima de nuestros hábitos. Ayúdanos, mi Señor, Espíritu Santo de Dios, a que tú siempre y tu influencia gobierne sobre ellas, mi Jesús, y que se haga tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos cada día, mi Señor, a someternos a ella, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.